días. Estamos aquí con Fernando Turner, próximo secretario de Desarrollo Económico, en caso de que Andrés Manuel López Obrador gane la presidencia. Y bueno, le queremos preguntar, señor Turner, sobre el plan de ahorro de 300,000 millones de pesos que planteó López Obrador. ¿Por qué ha sido tan criticado, por un lado, y por otro lado, en específico, por qué el presidente y el secretario de Hacienda dicen que simplemente no es posible hacerlo? La primera pregunta es muy interesante. Cuando todos debíamos estar aplaudiendo que un político del nivel de Andrés Manuel esté sugiriendo ahorros y austeridad en el gobierno, en vez de estarle todos aplaudiendo, empezando por los medios de comunicación, los empresarios, los intelectuales, que siempre hemos estado criticando el gasto excesivo del gobierno, pues se ha esto convertido pues, en un drama de escepticismo, ¿verdad? y de incredulidad. La verdad es de que todos los ciudadanos comunes y corrientes sabemos de que el gobierno pues, gasta dinero a manos llenas y lo gasta de una forma bastante inconveniente, impera la corrupción en el gobierno, y a pesar de que el gasto público se ha triplicado en 10 años y cada vez toma más proporción de la producción, no se ve una mejora en la calidad de los servicios del gobierno. Siempre que se habla de reducción de gastos, luego los burócratas, ¿verdad? Los que siempre han vivido el presupuesto, los que nunca han pagado una nómina, los que nunca pagan un impuesto, pues consideran que eso no es posible y empiezan a hablar de médicos, de enfermeras, y de soldados y de ¿cómo se llama? Y de maestros. Se les olvidan los choferes, se les olvidan las secretarias, se les olvidan pues todo el personal de aviaduría que hay, ¿verdad? Se les olvida toda la parentela que tienen en los puestos, se les olvida todos los correligionarios políticos que están ahí simple y sencillamente porque son del mismo partido de los de arriba. Entonces, pues eso no pueden engañar al ciudadano. El ciudadano sabe que hay muchísimo dispendio, ¿verdad? Y eso es lo que Andrés Manuel está diciendo. Y si representáramos, digamos, los medios de comunicación y los intelectuales a los ciudadanos, estaríamos aplaudiendo lo que dice Andrés Manuel y estaríamos exigiendo a Peña Nieto y a Josefina que plantearan lo mismo. Podemos cuestionar el monto, ¿verdad? Pero no debemos de cuestionar la intención y la necesidad de hacerlo. Aquí hemos llegado a un punto en donde se aplaude la idea de una reforma fiscal, o sea, de aumentar impuestos para no gastar, para no lesionar o reducir el gasto, y rechazamos o cuestionamos la única idea factible, adecuada, que es reducir el gasto. No debe ser eso. Este país no puede progresar con un gobierno tan inmenso, tan obeso, ¿verdad? Tan mantenido como el que tenemos. A los mexicanos nos cuesta trabajar un día cada 4 para sostener al gobierno. Entonces eso reduce la intención o elimina la intención de invertir, porque quita rendimiento a las inversiones privadas. Reduce o elimina la intención de consumir, porque nos quita dinero a los consumidores. Entonces deprime la economía y la gente pues no entiende a veces que lo que gasta el gobierno se lo quita a la sociedad civil. Cada vez que aplaudimos un aumento de impuestos, estamos aplaudiendo un aumento en el tamaño del gobierno. Eso no funciona, no va a funcionar ni en México ni en ningún país, no ha funcionado. Muy bien, señor Turner. En cuanto a los ahorros que obtendría Andrés Manuel a través del combate a la corrupción, ¿qué opina usted de estos rubros? ¿Cómo lo ha recibido la gente? Pues eso también la gente sabe, ¿verdad? Todos sabemos. Aunque no nos caiga bien Andrés Manuel López Obrador, todos sabemos y debemos de aplaudir el hecho de que hay una determinación clara de combatir la corrupción. Y debemos otra vez de exigir que se le ponga número a la casa. No es nomás decir voy a combatir la corrupción, sino que se le ponga una meta para decir voy a ahorrar tantos millones o cientos de miles de millones de pesos
todas las obras, en todas las construcciones, en todos los contratos, ¿verdad? Y no solamente eso no ha bajado, ha aumentado. En algunas giras que hemos tenido platicando con empresarios, me dicen en algún estado del norte, en Sonora, que ya extrañaban a Raúl Salinas de Gortari, que porque Raúl Salinas nada más era del 10%, ¿verdad? Y ahora ya en Sonora pues están en cantidades del 20 al 30%, y que cada secretario del gobierno estatal tiene su caja privada. Entonces parece que pasa lo mismo en el gobierno federal. Todos, cada semana vemos corrupciones gigantescas de cientos, miles de millones de pesos, y nos hemos acostumbrado a ello, pero no debemos de hacerlo, ¿verdad? Debemos de retomar la necesidad de regresar a una cierta moralidad en la vida económica y pública de este país, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las grandes ideas por las cuales nosotros, empresarios, estamos ayudando a Andrés Manuel, porque está ofreciendo menos gobierno, está ofreciendo menos impuestos, está ofreciendo eliminar el IETO, está ofreciendo reducir los precios de energía y está ofreciendo combatir la corrupción. Todo eso va junto, porque si no se baja el gasto público, pues ¿cómo se va a bajar la energía? El precio de energía, cuando este precio sea usado, el precio no lo fija Pemex, lo fija Hacienda, para financiar un gasto público desmedido. Otra cosa, la dependencia del gobierno en los ingresos del petróleo proviene del exceso de gasto, no de la falta de cobrar impuestos. O sea, mientras se siga gastando el dinero del petróleo completito como viene, mientras el petróleo tenga los precios que tiene o mayores, mientras se produzca más petróleo, el gobierno lo va a gastar todo. Y no necesariamente eso favorece al más pobre. ¿Por qué no favorece al más pobre? Porque eso trae muchos problemas económicos. Se llama eso la enfermedad holandesa, y hace que el sector productivo pierda competitividad, que aumente la corrupción alrededor del petróleo. Eso es lo que hay que limpiar, y eso es lo que se propone Andrés Manuel limpiar. Entonces yo creo que el plan de Andrés Manuel debe de aplaudirse en vez de cuestionarse, debe de aceptársele y eventualmente exigírsele que lo cumpla, y también exigirle a Peña Nieto, ¿verdad?, que se baje de los aviones privados, que se baje de las vacaciones en Miami, que se baje de los helicópteros, que deje de gastar dinero como gasta en las campañas, que combata la corrupción de sus amistades y patrocinadores, ¿verdad?, que combata los monopolios, que eso es otra de las ideas importantes de Andrés Manuel, muy importantes, ¿verdad? Porque si no hacemos eso, si no bajamos el costo del gobierno, si no bajamos la energía, si no eliminamos los monopolios, este país saben que no va a crecer. Y como no va a crecer, ¿verdad?, no va a haber empleo. Y como no va a haber empleo, va a seguir habiendo pobreza, miseria y desigualdad y también inseguridad social. Muy bien, señor Turner, muchísimas gracias. Ya nada más para terminar, ¿a dónde vamos que vamos tan rápido? Pues vamos a la Ciudad de México a un debate con la gente del PRI y del PAN, un debate económico en el IMEF en la Ciudad de México, que se va a verificar hoy. ¿Qué día es hoy? 13. Es 13, ¿no? 13 a las 3 de la tarde en el Hotel Camino Real. Muy bien, señor Turner, mucha suerte. Quiero decirles también a los amigos que nos ven que mañana estaré en el Woodrow Wilson Center en Washington. Volamos hoy en la noche por comercial, desde luego, para llegar a las 2 de la mañana a Washington, y vamos a tener un desayuno con personalidades de Washington en el Wilson Center. Me da mucho gusto ver que ha habido una gran expectativa para asistir a ese desayuno de personajes importantes de Washington, y vamos a explicarle que nuestro programa económico es un programa muy amigable al sector privado, muy amigable a la inversión, y que es la mejor opción que tiene este país, digamos, para México y para los Estados Unidos es Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, señor Muchas Turner. gracias, por saludarlos.